Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 12 de julio de 2024 y esta es la Semana en 10. Un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. Una buena noticia para las pensiones alimenticias. Por primera vez, la justicia electoral determinó la inelegibilidad de un candidato por encontrarse en la lista de deudores alimentarios. Como usted sabe, las personas que no han pagado las pensiones alimenticias a las que están obligados por ley van a una base de datos y esa base de datos es un requisito para poder tener ejercicio de los derechos políticos. Dicho de otra manera, una persona que no había pagado la pensión alimenticia de su hijo se registró como candidato. El INE le aceptó eso. Durante la campaña pagó la pensión alimenticia y una vez que gana, el Tribunal Electoral le dice que no, porque el requisito era no estar inscrito en el padrón de deudores alimentarios antes de registrarse. La lógica de esto es que si perdía la elección no había ningún incentivo para pagar la pensión. Por lo tanto, tenía que pagar la pensión alimenticia antes de registrarse. Sin lugar a dudas, una buena noticia que incentivará que las personas cumplan con sus obligaciones alimentarias antes de competir por un puesto de elección popular. Recuerda que hace relativamente pocas semanas el agua que llegaba a algunas casas de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón presentaba un fuerte olor a hidrocarburos, lo cual por supuesto alertó a los vecinos. Desde entonces no ha habido nada más opaco que la transparencia en el agua. Un ejemplo de eso es que un ciudadano le solicitó a Pemex Logística los análisis, exámenes, pruebas, revisiones, exploraciones y reconocimientos que hizo del agua de estas alcaldías, ya sea en campo, laboratorio o cualquier otro tipo de opinión, dictamen o informe. Y Pemex Logística dijo que no tenía nada. Por supuesto, esto se combatió a través del INAI y ahora es el INAI el que le solicita a Pemex Logística que entregue la información que tiene. Sin lugar a dudas, la opacidad en el agua todavía sigue siendo un tema de nuestra ciudad. Y los foros, diálogos, discusiones y exposiciones alrededor de la reforma judicial propuesta por el presidente de la República y que significa un cambio dramático en la composición del Estado mexicano, continúan. Es el caso ahora que esta semana se celebró la última de 15 reuniones del Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, donde la ministra Norma Piña le pidió al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum que se sumen a un diálogo plural que analice las afectaciones de la reforma en el futuro de la justicia en el país. Por supuesto, la petición no cayó en tierra fértil. Sin embargo, alrededor del mundo se suman los esfuerzos y las voces que advierten del peligro de esta reforma. Es el caso de una carta abierta firmada por distintos académicos de universidades de distintos países, expertos en el proceso de la judicatura, que advierten del peligro del voto popular. Y también la doctora Clara Luz Álvarez, en su publicación de esta semana, habla de la justicia digital, la justicia local y el voto directo. Sin lugar a dudas, textos que usted debería de atender para forjarse su propio criterio. Y si usted creía que el conflicto postelectoral había concluido, piénselo dos veces, porque esta semana en la alcaldía Cuauhtémoc, donde primero se había ordenado el recuento de los votos para la titular de la alcaldía, ahora la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó lo contrario, suspender el recuento. De tal suerte que la diferencia de poco más del 3% entre el primer y segundo lugar no es suficiente para un nuevo conteo y por lo tanto la ganadora se mantiene en la titularidad de la alcaldía. Uno de los éxitos del TEMEC, que acaba de cumplir un aniversario más, es sin lugar a dudas la muestra de que se puede tener justicia laboral de manera pronta y expedita. Es el caso que ahora se ha admitido una solicitud de revisión recibida el 24 de junio respecto de una posible denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en una empresa en Morelos, en México. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ahora tiene 45 días
para realizar una investigación interna y determinar si existe o no una denegación de derechos colectivos en la empresa Tecnos. Sin lugar a dudas, empresas y trabajadores mexicanos han encontrado en el TEMEC un instrumento extraordinariamente neoliberal firmado por esta administración, una forma de sacar adelante sus derechos laborales sin tener que depender de la justicia nacional. Esta semana, el INEGI dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales. Este programa estadístico ofrece información muy valiosa sobre la gestión y desempeño de los congresos de cada una de las entidades federativas en materia de función de gobierno, estructura parlamentaria y trabajo legislativo. Cada uno de las y los ciudadanos mexicanos deberíamos de conocer y analizar esta información, entre otras cosas porque estamos hablando de 1,043 personas servidoras públicas que trabajan o deberían de trabajar para nosotros y que nos cuestan más de 15,291 millones de pesos. Nada sencillo, pero si hacen su trabajo valdrá la pena. A partir de un video dado a conocer por la Asociación Civil Protectora de Animales denominada Mundo Patitas, donde se muestra el maltrato animal a 6 perros, lo cual llevó a la muerte de los mismos, en aparentemente instalaciones de Conagua, Conagua emitió un comunicado de prensa donde dice condenar enérgicamente cualquier conducta de maltrato animal y no justifica bajo ninguna condición la realización de este tipo de prácticas ni por parte del personal de Conagua ni de ninguna otra persona ajena a la misma. En el mismo comunicado, Conagua se esfuerza por decir que no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre las personas que realizaron ese maltrato animal porque no son empleados de Conagua y el maltrato ocurrió fuera de las instalaciones de Conagua. Suponiendo sin conceder que eso es verdad, es cierto que los actos ocurrieron muy cerca de la esfera de responsabilidad jurídica, tanto procedimientos, instalaciones y empleados de Conagua, y sería altamente deseable que pudiera poner manos a la obra para evitar que esto ocurra en el futuro, ya que los animales también son seres sintientes. La legisladora federal de Estados Unidos, Ocasio-Cortez, presentó denuncias de juicio político en contra de 2 ministros de la Suprema Corte de ese país. La razón es presuntos actos de corrupción. Las denuncias fueron presentadas en contra del ministro Clarence Thomas y del ministro Samuel Alito. No cabe duda que en todos lados se cuecen habas. Esta semana se realizó con gran éxito la celebración que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y otros colegios de abogacía realizaron con motivo del Día de la Abogada y el Abogado. Este evento permitió reflexionar a partir de interesantes exposiciones y, por supuesto, realizar intercambios de opiniones, análisis entre colegas. Muy bien por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Esta semana, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, firmaron un acuerdo que permitirá el intercambio de información, buenas prácticas y capacitación para identificar aquellas prácticas monopólicas, tanto absolutas como relativas, que dañan los derechos de los consumidores. Un ejemplo de estas prácticas monopólicas relativas se dio hace poco cuando el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal impedía que nuevos jugadores entraran y obtuvieran la certificación y con esto poder vender su producto. Ante eso, la COFESE le impuso una multa de 4 millones de pesos al Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus comentarios, sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este programa llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.